Sed todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. En este día celebramos a San Buenaventura, pero como no hay fiesta sin octava ni sin víspera, vamos a ambientar también que mañana es la Virgen del Carmen, porque mañana no podía asistir el Padre José Aumente, ni Bienvenido, ni José, con lo cual, pues hoy, en medio de este día de San Buenaventura, vamos a ambientar sobre el patronazgo de las gentes del mar. Como cada año nos recordamos de tantas personas también en la movilidad de las aguas y del mundo marítimo. Por eso, bienvenidos una vez más en estos misterios donde celebramos a San Buenaventura, pero tenemos ese puesto especial para nuestra Madre Reina del Monte Carmelo. Queremos iniciar la celebración recordando ciertamente a San Buenaventura, doctor de la Iglesia, superior general de los franciscanos, de los primeros que sustituyeron a San Francisco y el que realmente hizo la reforma y adaptó las reglas que había quedado el seráfico para las futuras generaciones, como suceden hoy. Entonces nos unimos ciertamente a la familia franciscana que ve San Buenaventura una guía fiel y una guía de fidelidad a la Iglesia, al amor a la Iglesia, al amor a los pobres y el amor a la pobreza. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: Ay de Asiria, vara de mi ira, mi furor es bastón entre sus manos. Lo envió contra una nación impía, lo mandó contra el pueblo que provoca mi cólera, para saquearlo y despojarlo, para hallarlo como barro de las calles, pero él no lo entiende así. No es eso lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas, porque decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de las naciones, he saqueado sus tesoros y como un héroe he destronado a sus señores. Mi mano ha alcanzado las riquezas de los pueblos como si fueran un nido, como quien recoge huevos abandonados. Recogí toda su tierra, ninguno batió el ala, ninguno abrió el pico para apear. Se enorgullece el hacha cuando quien corta con ella, se gloria la sierra contra quien la mueve, como si el bastón moviera a quien lo sostiene o la vara sostuviera a quien no es de madera. Por eso el Señor, Dios del universo, debilitará a los hombres vigorosos y bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan: Dios lo ve, el Dios de Jacob nos entera. Enteraos los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurriréis? El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, dame tu bendición. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El
El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, concelebrantes Jesús Luis, nuestro diácono bienvenido, y el lector José, hermanos que estéis aquí presentes en la hermosa Basílica de la Concepción, y a todos vosotros que a las 11 encendéis vuestra televisión para conectaros y participar de la Santa Misa. Ciertamente no es completa en cuanto os falta la comunión, pero en esa imposibilidad de acudir a la parroquia, de acudir a la celebración de un templo, esa comunión espiritual es una forma más perfecta todavía de poderos asociar al misterio que celebramos aquí en la Basílica, el misterio de la pasión de Cristo, que se actualiza el sacrificio de la misa. San Buenaventura es una de esas personas que han dejado huella en su paso por el mundo, una persona súper inteligente, una persona que desde pequeñito le habían llevado, tras tener una grave enfermedad, a la presencia de San Francisco, el cual quiera cuidarlo. Entonces él establece, digamos, una alianza con San Francisco y al final entra a formar parte de esa familia que no muchos años atrás terminaba de fundar San Francisco de Asís. Estudioso profundo, con unos maestros de primer orden, acude a los estudios mayores a París, que era el centro de los grandes estudios de la humanidad de aquella época, y se convierte también en profesor de esa misma universidad durante bastantes años. Una persona formadísima en la filosofía, en la teología, en los saberes de aquella época. No obstante su joven edad, 30 y tantos años, bien elegido superior general como sucesor de San Francisco de Asís. Eso nos da la idea de la gran categoría que tenía a los ojos de los franciscanos y la buena elección que hicieron cuando pusieron en él sus ojos y vieron que era un posible, más que posible, continuador de la obra de San Francisco y encima poner orden y concierto. San Francisco, en cuanto era un gran carismático, le valían pocas palabras en sus reglas, en sus constituciones, pero ha visto después, se veía que no bastaba solamente la buena voluntad, sino que había que poner las cosas un poco más explícitas. Toda esta gran tarea la ha hecho pues nuestro santo que hoy celebra la Iglesia, San Buenaventura. Mañana la Iglesia celebra la gran fiesta de la Virgen del Carmen. Es la fiesta por excelencia de la Virgen universal. Es verdad que la podemos llamar la Inmaculada porque lo era, la podemos llamar de la Asunción porque ha sido, la podemos llamar de la Visitación porque recuerda ese encuentro con Santa Isabel. Pero del Carmen solamente lo podemos ver en cuanto ella se ha hecho visible y lo ha hecho posible en aquellos
anacoretas que se retiraron a orar, a reflexionar, a pensar, a entregar su vida completamente al servicio de Dios en el Monte Carmelo. No muy lejos de Nazaret se encuentra este monte donde actualmente pues se levanta una basílica, una iglesia que llevan los carmelitas, dedicada ciertamente a la advocación del monte en sí mismo, que es el Monte Carmelo, muy unido al profeta Elías, en cuanto en él también se refugió, y es ahí en ese monte donde se nos narra aquel paso de Dios con el fuego, con el viento huracanado, pero sobre todo con la brisa, que es donde nota que pasaba el mismo Dios. La Virgen del Carmen pues tiene su fuerza en el año 1251, cuando se aparece en Inglaterra a San Oscar, que era superior de los carmelitas, y le entrega como signo de predilección el santo escapulario, un escapulario en el cual se hace el privilegio que llamamos sabatino del sábado, en cuanto la Virgen se había comprometido a que el que llevase el escapulario conservarlo en la gracia de Dios, en el acercamiento a los sacramentos y en el compromiso de no morir sin la asistencia de Dios para morir en gracia. Y hay un compromiso que nos siembra un poco o nos puede parecer un poco exagerado, pero el compromiso es firme por parte de la Virgen cuando dice que aquel que muere con el santo escapulario, con la devoción a la Virgen, con una vida cristiana, ella misma el sábado siguiente a su muerte vendrá a rescatarlo del purgatorio para llevarlo al cielo, lo que se llama el privilegio sabatino. Pues bien, en ese privilegio hay muchísimos millones de personas que creen, y ciertamente el que arrastró por su forma de ser, predicar con la palabra pero con el ejemplo, fue nuestro querido Papa San Juan Pablo II. Desde pequeñito le consagraron a la Virgen del Carmen con la imposición del escapulario y jamás permitió que se lo quitasen de encima. Cuando después de aquellos balazos de la Plaza San Pedro, que corrió muchísimo riesgo la vida, cuando los doctores quisieron también quitarle el escapulario, él parece ser que dijo no, eso no, y prefirió que sea la protección de la Virgen quien tuviese con él. ¿Y por qué celebramos la Virgen del Carmen, aunque será mañana? Ciertamente la Virgen del Carmen está muy unida a la gente del mar, porque es después de 3 años y 6 meses de sequía, en la época del profeta Elías, una gran hambruna. El profeta sufrió muchísimo, tuvo que huir incluso del país porque le estaban persiguiendo a muerte. Y es ahí donde desde el Monte Carmelo, por varias veces manda a su siervo a ver si ve que sale alguna nube del cielo que pueda presagiar que puede ya llegar la lluvia. Durante varias veces va a otear desde lo alto a ver si ve alguna nube en el cielo y no hay nada. Solamente la tercera vez dice que había visto una nubecilla como una palma de mano. Para el profeta era el signo de que la lluvia estaba para llegar. Y hay que manda a la gente que se vuelva a su casa si no quieren coger una chupa, puesto que no tardará en llover después de 3 años y medio que no había llovido. Pues bien, la Iglesia, en esa pequeña nube que surge, que sale del mar, ha visto siempre la Virgen del Carmen. Y es por ello que a la Virgen del Carmen le llamamos nubecilla, porque no era una nube, era una cosa muy pequeñita. Y de ahí que puesto que surge del mar, sale del mar, desde el mar, que se ha asociado a la Virgen María con la gente del mar. De hecho, el eslogan que este año lleva la campaña
desde la Conferencia Episcopal es: María, Madre Marinera, haz de nosotros una barca abierta a todos. El invocar a la Virgen del Carmen con ese grito del alma que dice la canción, ¿cuántas veces cuando tenemos alguna tristeza, alguna dificultad, nos sale del alma, ¿no?, ese grito: Virgencilla del Carmen, o Virgencita del Carmen, o Virgen del Carmen, ven en mi ayuda? Es el grito del alma que ve o encuentra en María ese susurro de su presencia, pidiéndola que venga a nuestra ayuda. Ciertamente no está reservada solamente a la gente del mar, aunque sí que les tenemos que tener admiración por su trabajo abnegado, por su trabajo siempre en gran riesgo. Mucho riesgo lleva el trabajo del mar, sobre todo los pescadores, y no solo de los pescadores. Y cuántas veces nos quejamos que el pescado está caro, pero no lo sabemos. Ese precio que nosotros pagamos cuando vamos a la tienda no es ciertamente el precio que le han pagado al marinero cuando ha vendido su mercancía. Es la miseria que siempre queda en aquel que lo produce y la ganancia que se va un poco en el camino acrecentando. Por ello vamos a pedir por toda la gente del mar, también por todas las víctimas del mar, por todas las personas que aman el mar, porque esta vida es muy vocacional. Pero también quería deciros, y con ello quería terminar, que la Virgen del Carmen está también como protectora de los conductores y transportistas, traileros que llaman. En Sudamérica, en bastantes países, pero es ciertamente Colombia que la invoca de una manera especialísima como su protectora para todos aquellos que en los peligros de la carretera la invocan juntamente a San Cristóbal como Madre Protectora. Si decimos que de todos los peligros de cuerpo y alma le invocamos a la Virgen, ciertamente los peligros de la carretera no son menores. Por ello asociamos y pedimos al Señor por toda la gente de la circulación, todos los conductores, para que, asociados a todos los marineros y gente que viven de la mar, que la Virgen María del Carmen siempre les tienda su mano, que esa nubecilla les proteja siempre de cualquier peligro. Quería ya deciros que el otro día hemos cerrado un festival de circo en Barcelona, es el primero que se hacía, inspirado en Gaudí. De hecho se llama Gaudirem, y me ha gustado porque la primera cosa que pensaron la directora del festival es llamarme a mí hace ya meses para decirme: don José, espero que venga, y vamos a comenzar con una oración. Entonces es bonito que en un festival de circo donde parece que todo es mundanidad y todo está lejos de la Iglesia, resulta que el festival lo hemos comenzado todos juntos haciendo coro, haciendo un semicírculo, comenzar a rezar, a pedir al Señor la bendición, sobre todo para que proteja ese arte circense de tanto riesgo, pero también de tanta constancia y esfuerzo, para que la belleza del circo, lejos de perderse, brille siempre y sea apreciado cada vez más.